la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Pues vamos a dar inicio con esta asamblea de entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina, pero antes de iniciar vamos a presentar a quienes nos acompañan acá al frente. Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. De la misma forma, recibimos con mucho gusto al secretario de Comunicaciones y Transportes, al licenciado Jesús Antonio Esteban Medina. También nos da mucho gusto de recibir a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Al coordinador de los programas para el bienestar, al licenciado Carlos Torres Rosas. También al secretario de Educación del Gobierno de la República, al maestro Mario Delgado Carrillo. A la directora de este plantel, a la maestra Coral Ramírez Huelt. También recibimos con mucho gusto a la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez. Y ahorita que ya recibió a una pequeñina, vamos a recibir también con un fuerte aplauso a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pues vamos a iniciar con este evento, con esta asamblea, cediendo el uso de la voz a la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo estamos? Muy contentos. ¿Y cómo no vamos a estar contentos si recibimos? Miren, Ecatepec hoy está de fiesta porque les quiero comentar que nuestra querida presidenta de la República está desde las 6 de la mañana aquí en Ecatepec. Así que Ecatepec lo recibe de verdad con los brazos abiertos, presidenta. Un aplauso a nuestra querida presidenta que no solamente nos viene a saludar, sino siempre lo he dicho, vienes una porra, ¿sí? Órale, 1, 2, 3. Chiquitibuna, la bim bomba, chiquitibuna, la bim bomba, alabío, alabao, a la bim bomba, presidenta Claudia, Sí, yo lo he dicho siempre que viene aquí al Estado de México. Siempre trae buenas noticias, siempre trae trabajo para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Así es de que, doctora, lo único que le puedo decir a usted y a su equipo que viene a visitarnos aquí al Estado de México, así como a nuestra presidenta municipal de Ecatepec, a nuestra directora del plantel, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por hacer posible que todos estos jóvenes que están aquí bien emocionados puedan tener acceso a algo importante que es la educación. Por ello, de corazón, sean bienvenidos. Ecatepec y el Estado de México es su casa. Muchísimas gracias, presidenta, gracias, equipo que la acompaña, el secretario de Educación, gracias por todo lo que haces por educación. Gracias. Gracias, gobernadora. Muchas gracias, gobernadora. También pues hay que recibir con un fuerte aplauso a la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros. Muchas gracias por acompañarnos, alcaldesa. Y al director general de los DGETIS, Rolando López, muchas gracias por acompañarnos también. Ahora vamos a escuchar al secretario de Comunicaciones y Transportes, al licenciado Jesús Antonio Esteban Medina, para que nos dé una explicación de cuáles son los avances en la construcción de este plantel. ¿Dónde está? Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. Gobernadora, pues a continuación informamos los avances de este bachillerato. Aquí están las características, se están invirtiendo cerca de 50 millones de pesos en su construcción
y 17.3 millones de pesos en su equipamiento. En total, la superficie del terreno tiene 7.600 metros cuadrados, de construcción son 6.193, son 5 edificios, como pueden ver en la distribución y en el programa de necesidades, hay 12 aulas, un laboratorio, 3 talleres, una cancha multifuncional, que es en la que nos encontramos, áreas verdes, y tiene 91% de avance. Este edificio estaremos concluyéndolo y entregándolo para equipamiento a finales de este mes. La siguiente, por favor. Aquí está la distribución de los edificios. En el edificio 1 son 3 niveles, son 12 aulas para 45 alumnos cada aula, un laboratorio y en el segundo edificio tenemos básicamente laboratorios, talleres con esas características de inteligencia artificial, de nanotecnología, de ciberseguridad. El tercer edificio es de administrativo, de la dirección, y tenemos uno de módulos sanitarios. La siguiente. Aquí podemos ver cómo empezó. En agosto apenas estábamos limpiando el terreno, entonces inicia en septiembre, ven cómo vamos saliendo de cimentación. En septiembre estamos saliendo ya con la estructura, en octubre estamos llegando ya a un primer nivel de colados, que son las losas. En noviembre, ahora verán, en noviembre estamos llegando ya a los segundos niveles, más o menos construimos un nivel por mes. Esto es, a finales de noviembre ya estábamos terminando uno de los edificios a nivel de edificación. En diciembre ya tenemos los 3 niveles del segundo edificio, como ven, y en enero estamos trabajando en los acabados. Ya casi se terminan las cancelerías, se está trabajando en instalaciones y en limpieza, y estaremos trabajando próximamente en obra exterior. Entonces es un edificio que se hizo muy rápido, es más o menos un periodo de entre 5 y 6 meses, y estaremos entregándolo ya para su funcionamiento. A continuación, nada más una imagen de la imagen objetivo, que es esta característica. Tiene posibilidad inclusive de crecer un nivel más en uno de los cuerpos. Está preparada la cimentación y la estructura, y pues muy pronto lo estaremos entregando, y es cuanto. Gracias. Muchas gracias, secretario. Ahora escucharemos el mensaje del secretario de Educación, el maestro Mario Delgado Carrillo. Buenas tardes, ¿cómo están? Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ¿cómo están? Presidenta, qué gusto que venga a una escuela más que se están construyendo cerca de la casa, donde las y los jóvenes lo necesitan. Estamos en lo que es el bachillerato 295. A ver, ¿dónde están los alumnos del 295? A ver, levanten la mano. Ahí están los alumnos del bachillerato 295. ¿Les está gustando su escuela o no? Y también, presidenta, tenemos alumnos de secundaria que hoy reciben su beca Rita Cetina. A ver, los jóvenes de secundaria. Acá. Como ustedes, 5.6 millones de adolescentes están recibiendo ya la beca Rita Cetina, y también hay más de 4 millones que reciben la beca Benito Juárez. Y este año la presidenta ha dispuesto que se apoye también a las primarias con una beca de apoyo para útiles y uniformes escolares. También van a tener la Rita Cetina. De tal manera que a las y los niños, las y los jóvenes van a tener un apoyo desde primaria, secundaria, preparatoria y cada vez más jóvenes en educación superior. Porque la educación es el pilar de esta transformación. Le informo, presidenta, que en esta preparatoria también se tienen nuevas carreras, como nanotecnología, como inteligencia artificial, como robótica y automatización, porque las y los jóvenes de Ecatepec merecen lo mejor.
Y lo mejor es que forman parte del Bachillerato Nacional. El Cebetis 295 forma parte del Bachillerato Nacional. Nuestros egresados van a tener 2 certificados: el certificado del Bachillerato Nacional y el certificado de su formación técnica. Así que para todos ustedes que están entrando ahora a secundaria, en 3 años los esperamos aquí, en el Cebetis 295, para que no vayan muy lejos y para que entren a la escuela. Y también en este año, gracias a que se construyeron estas nuevas escuelas, la presidenta junto con la gobernadora Delfina Gómez determinaron que se acababa ya el examen que se hacía, que determinaba el futuro de los jóvenes, el examen del Comipems. A ustedes ya no les tocó, pero todas las generaciones previas tenían, imagínense, que hacer un examen para competir por un espacio en una preparatoria. Eso se acabó porque en la Cuarta Transformación la educación es un derecho y no un privilegio. ¡Que viva el Bachillerato Nacional! Un aplauso para el secretario Esteva, que nos construye estas bonitas preparatorias en todo el país. Saludo a mis compañeros de gabinete y de la secretaría. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Ahora vamos a iniciar con la primera entrega de tarjetas de manos de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que pedimos amablemente que pase al frente, por favor, la señora Luisela Yasmín López Limas, y que se acompañe de su hija Ana Jimena Romero López, por favor. De la misma forma, solicitamos a la señora Jessica Montserrat Morales Galicia, se acompañe de su hijo Christopher Daniel Franco Morales para recibir la tarjeta de manos de la presidenta de la República. También invitamos para que nos acompañe Brenda Esmeralda Castro Moreno con su hija Ailí Jaidelke García Castro. Y por último, que nos acompaña acá al frente Areli Ruiz San Agustín con su hijo Arturo Mendoza Ruiz. Ruiz. Ahorita vamos a pasar a las fotografías, pero primero, pues vamos a escuchar el mensaje de la mujer que nos llena de orgullo a las y los colimenses, perdón, a las y los mexicanos. Ya dije mi estado, perdónenme, a las y los mexicanos, pero por supuesto también a Colima. Es que yo soy de Colima. Así que vamos a escuchar el mensaje de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar en Ecatepec. Gracias a todos los jóvenes. Cuando se entra a la secundaria, a partir de los 12 años, ya uno es joven, así lo cuentan las estadísticas. Para nosotros siguen siendo niñas y niños, pero ya están entrando a la juventud. Muchas felicidades. ¿Quiénes son de primer año? ¿Quiénes entraron a primer año? Todos. Y todas.
van saliendo de la primaria para entrar a la secundaria. Es una edad difícil, porque deja uno de ser niño, comienza uno a ser joven. Tiene uno que cuidar mucho de sus compañeros y sus compañeras. Hacerle caso a las mamás y a los papás. Está bien ser traviesos, pero no tanto. Querer mucho a nuestra familia y agradecer porque tenemos escuelas y maestras y maestros que dan la vida por ustedes, mamás y papás y grandes maestras y maestros. Bueno, queremos decirles que los queremos mucho, que les deseamos todo lo mejor y para ello decidimos desde el año pasado, cuando entramos al gobierno, en realidad entramos en octubre de 2024 y decidimos que en 2025 íbamos a hacer una beca universal para todas y todos los jóvenes de secundaria. Hay quien dice, no, está mal, deberían de dar becas a los que tienen buena calificación. Pero nosotros pensamos que no, porque aunque parezca que se está premiando a quien mejor camina por la escuela, hace su trabajo, en realidad cuando se da la beca por calificación no se toma en cuenta los problemas que pueden tener las niñas y los niños, o las y los adolescentes. Si una niña o un joven no llegó desayunado a la escuela, pues no es lo mismo que el que llegó desayunado a la escuela. Si alguien tiene problemas en la casa, pues no es lo mismo que otro niño. ¿Cómo los distinguimos? Pues no, mejor ayudamos a todas las familias con una pequeña beca, y esa fue la decisión que tomamos. Beca universal a todas y todos los estudiantes de secundaria pública. Está bien quien quiera ir a una secundaria privada, particular, pero quien va a una particular normalmente tiene recursos. Por eso decidimos que es una beca universal para todas y todos en la secundaria. Es un pequeño apoyo para los gastos que tenemos las familias cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela. Siempre se les rompe el uniforme, que los zapatos, que el uniforme para educación física, que el alimento para la hora del recreo, cualquier cosa siempre hay necesidades. Entonces este apoyo pues es para todas las madres y padres de familia y particularmente para ustedes. Ahora, muy importante pensar, ¿quién da la beca? ¿De dónde viene el dinero para la beca? ¿Saben de quién viene? De todo el pueblo de México, porque el pueblo de México paga impuestos. Ese es el dinero que tiene el gobierno. Ese dinero no es del gobierno, ese dinero es del pueblo de México, porque todos pagamos impuestos, bueno, algunos se resisten a pagar, pero todos pagamos impuestos. Cuando compramos algo en la tienda pagamos IVA y ahí hay un impuesto. O cuando trabajamos como asalariados, pues también pagamos nuestros impuestos. Todos pagamos impuestos. Ese dinero hace una bolsa en el gobierno y ahí se decide para qué se usa. Entonces, la beca que ustedes reciben, ¿cuánto dinero es en total, Julio? La beca para secundaria, de todos los más de 5 millones de estudiantes de secundaria. No, pero para secundaria. Pues voy a averiguarlo. Fíjense, son, si mal no me acuerdo, no, son como, fíjense, escuchen, 50,000 millones de pesos.
para darle beca a todos en las secundarias públicas. ¿Por qué? Pues porque son casi 6 millones de estudiantes de secundaria. ¿Ese recurso de quién es? Del pueblo. Y se le regresa al pueblo. ¿Cómo se le regresa? Pues en becas para todas y para todos. Entonces, cada vez que reciban una beca ustedes, ¿qué se les pide a cambio de la beca? A ver, estudiar. Claro que también pueden jugar, es época de jugar también, pero hay que ser buenos estudiantes. Piensen que el apoyo que se les está dando, todo el pueblo de México se los está dando. Es un esfuerzo de todos para los estudiantes de secundaria. Pero además sabemos que lo hacen muy, muy bien. Son muy buenos estudiantes, todas y todos. Aquí no hay buenos y malos estudiantes. Todas son buenas y buenos estudiantes, todas y todos. A algunos les gustan las matemáticas. A ver, ¿a quién le gustan las matemáticas? Hoy son bastantes. ¿A quién le gusta la lectura, leer? No anden leyendo nomás las redes sociales, ¿eh? Hay que leer libros, sus libros, hay que leerlos. Ahí se aprende mucho. ¿A quién le gusta la gramática, el español? ¿A quién le gustan las ciencias naturales? ¿A quién le gusta el deporte? ¿A quién le gusta cantar y bailar? Bueno, hay quien es muy bueno para las matemáticas, quien es muy bueno para una cosa, para la historia. ¿A quién les gusta la historia? Es muy importante que todos sepamos historia. Bueno, les pedimos, mamás y papás, la presidenta y todos, que dediquen su tiempo al estudio. Es muy importante aprovechar la escuela. Bueno, ¿qué más quiero platicarles? ¿Qué pasó? No, imagínense. ¿Qué más quiero platicarles? Fíjense, escuchen esto, que es muy importante. ¿En qué año nacieron ustedes? 2013. ¿Les digo en qué año nací yo? Ya estoy viejita. Nací en 1962. Tengo hijos, tengo nietos. Bueno, ustedes nacieron en 2013, pero antes de que ustedes llegaran a la primaria y a la secundaria particularmente, México era muy distinto, muy distinto. México comenzó a cambiar en el 2018, cuando llegó el presidente López Obrador al gobierno. Por ejemplo, hoy todos los adultos mayores tienen una pensión. Es un agradecimiento por el trabajo que sus abuelitos, sus abuelitas han dado por México. Antes no existía eso, ¿sí? Ahora todas las mujeres de 60 a 64 años tienen pensión, mujeres bienestar. ¿Antes existía eso? No. Ahora todas las personas con alguna discapacidad tienen un apoyo. ¿Antes existía eso? Ahora estamos haciendo muchas escuelas. Dejó de hacerse escuelas muchísimos años. ¿Cuándo iba a venir una escuela a esta zona de Ecatepec?
una preparatoria. ¿Antes existía eso? ¿Ya saben que aquí va a haber una universidad cerquita? La Rosario Castellanos, ¿verdad, Azucena? Una Universidad Nacional Rosario Castellanos, aquí cerquita. ¿Antes se hacían universidades? ¿Y gratuitas? Antes no había eso. Vamos a hacer más centros de salud en Ecatepec, ¿ya sabían? ¿Antes había eso? Ya le compró a Azucena 2 trenes de pavimentación, regalamos uno. Ya nos estamos comprometiendo a pavimentar las calles de Ecatepec, que hace bastante, siempre digo eso y más aplausos que nunca. ¿Antes había eso? ¿Y dónde se llevaban el dinero antes? ¿Dónde? Porque la gente seguía pagando impuestos. ¿A dónde se iba? Pura corrupción, la verdad. Se lo embolsaban unos cuantos gobernantes o lo dejaban para unos cuantos, para los de arriba. Bueno, ahora cambiaron las cosas. Y es muy importante que ustedes, que son jóvenes, defiendan, porque ese ya es un derecho de ustedes. Ya nadie nunca le puede quitar la beca a los estudiantes de secundaria, ya es un derecho permanente. Ya nadie nunca le puede quitar la pensión al adulto mayor, ya es un derecho permanente. Por eso decimos que a partir de 2018 empezó una nueva transformación en nuestro país, un cambio. ¿Saben cuántos cambios ha habido en México desde su formación? A ver, a quienes les gusta la historia. ¿Cuántos años de colonia española vivió México? 300. Fíjense, los españoles llegaron en 1521. Bueno, conquistaron. Llegaron antes, fueron años de guerra con los mexicas principalmente, hasta que se instalaron en nuestro territorio. Y se quedaron 300 años. México fue colonia de España. 300 años, donde mantenían esclavizados a muchos, con mucha explotación, se llevaron todo el oro, la plata. Y luego los mexicanos dijeron, no, queremos ser un país libre y soberano. No queremos ser colonia de nadie. Y entonces inició la independencia. ¿Quién inició la independencia? No, a ver, ¿quién inició la independencia? El cura Hidalgo. ¿En qué año? 1810. Tocó la campana de Dolores y llamó al pueblo de México a la independencia. ¿Cuántos años de guerra de independencia hubo? 11. Se ganó la independencia en 1821, 300 años después. Esa fue la primera transformación de México, porque nos hicimos país independiente y soberano. Los mexicanos queremos que México sea nuestro país, no ser colonia de otro país. Bueno, después vino otra guerra en México, la guerra de Reforma. Bueno, antes de eso nos invadió Estados Unidos. ¿Sabían que nos invadió Estados Unidos a mitad del siglo XIX?
¿Quién defendió esa invasión? Unos niños como ustedes. ¿Quiénes son? Los niños héroes, que allí en el castillo de Chapultepec defendieron a México. Bueno, y luego Estados Unidos, con un presidente que había, que era un traidor, Santana, que fue 13 veces presidente de México. Iba, venía, iba, venía, iba y venía. Le regaló la mitad del territorio. ¿Sí sabían que Texas era México? Eso sí lo saben, qué bueno. Bueno, luego dijeron, ya no queremos a Santana, dijo el pueblo de México, y se organizó. Y llegaron los liberales mexicanos al poder. Y hubo una guerra que se llamó la Guerra de Reforma. ¿Quién es el gran dirigente de la Guerra de Reforma? De las reformas. Benito Juárez. ¿Saben qué hizo Benito Juárez con los liberales? Separó la iglesia del Estado. Porque está bien que haya iglesia, pero a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces dijo, la iglesia pues que siga existiendo y que sirva como religión, pero el Estado, el gobierno debe ser civil. Desde entonces fue algo importantísimo, pionero México en esa separación. Y luego, ¿saben qué pasó? Nos invadieron los franceses. Sí, la primera invasión, porque hubo dos. Y luego la segunda invasión francesa. Y luego unos mexicanos medio traidores a la patria o bastante traidores a la patria se fueron a Europa y dijeron, queremos que venga un emperador de Europa a gobernar a México. Y llegaron Maximiliano y Carlota. Y México fue colonia otra vez. ¿Y qué dijo Benito Juárez? No, a organizarse el pueblo de México para luchar por nuestra independencia otra vez. Y ganamos la segunda independencia de México. Esa es la segunda transformación. La segunda transformación hizo una constitución brillante, la Constitución de 1857. ¿Y luego qué pasó en México? Muere Benito Juárez y luego un tiempo después llega Porfirio Díaz al gobierno. ¿Saben cuántos años se quedó Porfirio Díaz en la presidencia? A ver, ¿cuántos? 34 si contamos un periodo previo. 34 años con el mismo presidente. Y ese presidente, ¿qué hizo? Reprimió al pueblo, exterminó pueblos indígenas. Sí, construyó ferrocarriles y otras cosas, pero a costa del pueblo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el pueblo de México? No, eso no. Y entonces se organizó. ¿Quién llamó a la revolución? ¿Quién llamó a la Revolución Mexicana? Madero, Francisco y Madero. Dijo, sufragio efectivo, no reelección. O sea, que se cuente el voto del pueblo, la voz del pueblo, y que los presidentes no se reelijan nunca más. Y vino una revolución de 1910
hasta 1917. ¿Sabían que Madero fue electo presidente y tuvo un golpe de Estado por Victoriano Huerta, ayudado, por cierto, por el embajador estadounidense de entonces? ¿Y sabían que en 1914 Estados Unidos quiso invadir de nuevo a México? Y no se permitió. Bueno, y tenemos la Constitución de 1917. Esa es la tercera gran transformación de México, donde México ha ido ganando, el pueblo de México, más y más derechos sociales, mejores condiciones de vida. Bueno, después pasaron muchos años, vino Lázaro Cárdenas, uno de los grandes presidentes de México, que consumó la revolución con la reforma agraria, la expropiación petrolera. Y luego después vino un periodo en México que se llama el periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Y el pueblo otra vez sufrió mucho. Y entonces nosotros decimos que a partir del 2018 inició la cuarta transformación. Nada más que esta es muy buena, ¿saben por qué? Porque no hubo guerra. Fue pacífica, fue por el voto de las y los mexicanos que decidieron cambiar México. Y el pueblo tiene que seguir activo, porque esta transformación hay que defenderla, no pueden llegar nuevos gobernantes que regresen al pasado, porque hay derechos que se han ganado, pero eso depende ¿de quién? Pues de la conciencia, de la mente de cada mexicano y mexicana. Pero ¿qué queremos nosotros? ¿Qué quiero yo como presidenta? Pues que los niños sean felices, que los jóvenes sean felices, que tengan su escuela, que sus papás puedan tener trabajo, que tengan buenos salarios, que haya clínicas, que haya educación, que haya salud, y por eso trabajamos todos los días sin descanso. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y esta escuela, si se necesitan más preparatorias, vamos a seguir haciendo, como dice la canción. A ver, ayúdenme. Vamos a hacer más preparatorias para que saliendo de la secundaria ya no va a haber examen del Comipems, ya no hay examen del Comipems, y vamos a seguir haciendo más preparatorias que queden cerca de la casa. ¡Que viva Ecatepec! ¡Que viva el Estado de México! Y que siempre viva México. Muchas gracias, presidenta, por esta gran clase de historia que nos hace que nos sentamos más orgullosos de nuestro país. Ahora vamos a pedir a todas y a todos ponerse de pie, por favor, y descubrirse la cabeza. Vamos a entonar nuestro glorioso himno nacional.
Bien, en esa posición que nos encontramos, vamos a pedir a la presidenta y a la gobernadora y a todos los que están acá al frente que nos acompañen para la foto oficial del evento. ¿Se pueden acercar los estudiantes si quieren para que estén un poquito más cerca acá? ¿Pueden acercarse unos aquí al frente? Acá para que estén cerca de la presidenta. La primera fila pueden acercarse si quieren. La primera fila pueden acercarse. Vénganse, 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 muchachos. Sale, nomás córrale porque si no va a salir la foto sin ustedes. Ahí está bien, ahí está bien. Listo. Listo, ahí va el dron también para un videíto para la racha, chicos.